Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en un tema de enorme complejidad y francamente de un impacto histórico tremendo, el comunismo. Nuestra misión hoy es analizar las consecuencias reales, las documentadas, de su implementación a lo largo del siglo XX y, bueno, hasta nuestros días. Nos basaremos en datos históricos, en análisis diversos. Efectivamente. Vamos a intentar ver esa brecha, ¿no?, entre lo que se prometía, esas ideas fundacionales, y lo que luego pasó en la realidad. Hablaremos del coste humano, que es, bueno, tremendo, del impacto social, económico, y de esos mecanismos de control que caracterizaron a los regímenes que se llamaron a sí mismos comunistas. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Hablamos de un sistema, en teoría, político, económico, que propone la planificación centralizada de la economía, el control del Estado sobre los medios de producción y la abolición de la propiedad privada. La meta. Una sociedad sin clases. Esos son, digamos, los pilares teóricos. Los de Marx, Engels. Ahora bien, la aplicación práctica, sobre todo después de la Revolución Bolchevique, pues se asoció mucho con la idea de Lenin, la de la dictadura del proletariado. Una fase que veían necesaria, ¿no? Y con el dominio de un partido único, revolucionario. Es fundamental ver cómo esta teoría, cómo se llevó a la práctica. Siglo XX, bajo estos regímenes comunistas, son objeto de debate en el detalle, exacto, pero siempre apuntan a magnitudes enormes. Decenas de millones de muertes, como poco. Sí, hablamos de cifras que, según los estudios, pues podrían acercarse o incluso superar los 100 millones. ¡100 millones! La polémica está a veces en cómo contar, claro. Son ejecuciones directas, muertes por hambrunas provocadas, víctimas de deportaciones, los que morían en los campos de trabajo. Pero, más allá del número exacto, la escala masiva de la pérdida de vidas es un hecho. Documentado. Y recurrente. En muchos sitios. Exploremos un poco las formas que tomó esa violencia, porque no fue algo monolítico, ¿verdad? Cierto, cierto. Los registros históricos detallan varias formas de represión letal. Por un lado, las ejecuciones directas, las masacres, fusilamientos de opositores, de campesinos que se rebelaban, la liquidación de grupos enteros catalogados como enemigos de clase. Piensa en los kulaks en la URSS, o por ejemplo las élites polacas en Katyn, asesinadas a sangre fría. También se usaron mucho las deportaciones forzadas, como un arma. Desde luego. Poblaciones enteras, los tártaros de Crimea, chechenos, alemanes del Volga, muchos grupos, arrancados de sus casas y trasladados en condiciones, brutales, a sitios inhóspitos como Siberia, Asia Central. La mortalidad en esos traslados y en los destinos era altísima, por hambre, frío, enfermedades. Se calcula que solo las deportaciones de los llamados kulaks, estos campesinos considerados más prósperos, causaron millones de muertes. Millones. Y luego está el sistema de campos de trabajo forzado. El Gulag es el nombre que todos conocemos. El Gulag soviético es el más famoso, sí. Pero sistemas parecidos de trabajo esclavo existieron en China, el Laogai, en Corea del Norte, en Vietnam, en Cuba, en otros países del bloque. Eran redes enormes de campos. Millones de personas sometidas a condiciones inhumanas, malnutrición, trabajo hasta la extenuación, que resultaban en incontables muertes. Y a esto hay que sumar la represión política continua, las purgas masivas, como la Gran Purga de Stalin, y el terror de las policías secretas omnipresentes, la checa, la NKVD, la KGB soviéticas o la Stasi en Alemania Oriental. Vigilancia constante. Mencionabas también las hambrunas. ¿Hasta qué punto fueron algo deliberado, un instrumento? Pues mira, en varios casos muy documentados, las hambrunas no fueron solo desastres naturales o errores de cálculo, no. Fueron provocadas o, como mínimo, agravadas a propósito. Se usaron como herramienta política para aplastar resistencias, sobre todo en el campo, contra los campesinos que se oponían a la colectivización forzosa de sus tierras. Quizás sea bueno detenernos en algunos ejemplos concretos para entender la magnitud humana de estas tragedias. Sí, sin duda. El Holodomor, en Ucrania, entre 1932 y 1933, es un caso muy estudiado y reconocido hoy por muchos como una hambruna inducida artificialmente por el régimen de Stalin. ¿Cómo? Confiscando cosechas, bloqueando el movimiento de la gente para que no pudiera buscar comida. Se buscaba doblegar al campesinado ucraniano. Las estimaciones de muertes van de 2,5 millones a 7,5 millones. Una catástrofe humana provocada. Otro ejemplo con consecuencias devastadoras
el Gran Salto Adelante, en China. Uf, el gran salto adelante, impulsado por Mao Zedong entre el 59 y el 61, un intento de industrializar a toda prisa que ignoró cualquier lógica. Millones de campesinos puestos a hacer acero de mala calidad en hornos caseros, abandonando los cultivos, se colectivizó la tierra de forma radical, se impusieron técnicas agrícolas pseudocientíficas. El resultado, la mayor hambruna de la historia humana. Las estimaciones hablan de entre 20 y 43 millones de muertos. Es casi inconcebible. Y no podemos olvidarnos de Camboya, Pol Pot. El régimen de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979, quizá el intento más radical y brutal de crear una utopía agraria comunista. Evacuaron a la fuerza todas las ciudades, abolieron el dinero, la propiedad y asesinaron sistemáticamente a cualquiera considerado intelectual o asociado al régimen anterior. Bastaba con llevar gafas para ser sospechoso. Se calcula que murieron entre 1,5 millones y 2 millones de camboyanos, por ejecución, agotamiento, hambre, en un país de solo 7 millones, un genocidio en toda regla. Es interesante lo que comentabas antes, que la naturaleza del terror podía variar, ¿no? Sí, exacto. A veces estaba muy dirigido. Contra grupos específicos, burgueses, terratenientes, los kulaks, el clero, intelectuales, ciertas minorías étnicas. Un terror, digamos, selectivo. Pero otras veces, como en las purgas estalinistas más fuertes, el terror se volvía más aleatorio, impredecible. Cualquiera podía ser denunciado por sabotaje, traición, acusaciones vagas. Este terror estocástico, como lo llaman algunos, generaba una parálisis total por miedo. Nadie estaba seguro. Las reglas no estaban claras. Si pasamos del coste humano directo al impacto socioeconómico, ¿qué patrones vemos? Hay análisis que relacionan tener un pasado comunista con peores indicadores de salud, de desarrollo económico, comparado con países vecinos que no lo tuvieron. Es una correlación que se observa. Sí, en varios estudios. Parece que los principios económicos clave del comunismo, la abolición de la propiedad privada y la planificación centralizada por el Estado, generaron problemas estructurales. Problemas que se repetían. La idea de que un comité central puede planificar eficientemente toda la producción y distribución de un país entero, pues se topó con dificultades enormes en la práctica. ¿Cuáles eran las principales dificultades? Pues, principalmente la falta de señales de precios de mercado. En las economías no planificadas, los precios guían qué producir, cuánto, para quién. Sin eso, los planificadores iban a ciegas. Es el famoso problema del cálculo económico. ¿El resultado? Escasez crónica de bienes de consumo que la gente quería. Calidad generalmente baja de los productos hechos por empresas estatales sin competencia. Y claro, la aparición inevitable de mercados negros para suplir lo que el sistema oficial no daba. La ineficiencia, el despilfarro, eran la norma. Hay una frase que se atribuye a una prisionera política cubana. El comunismo necesita de la pobreza y la ignorancia para dominar. ¿Cómo encaja esto con los mecanismos de control que vimos en estos regímenes? Esa frase apunta a algo fundamental que se vio en la práctica. El control total sobre la población era esencial para que estos sistemas sobrevivieran. Y ese control se ejercía por muchas vías, todas conectadas. La primera, y más obvia, la dictadura de partido único. Sin espacio para la oposición. Para nadie. Ninguno. El Partido Comunista tenía el monopolio del poder. Eliminaba o reprimía brutalmente a cualquier otra fuerza política, incluso otras corrientes socialistas o comunistas que no siguieran la línea oficial. Les pasó a los anarquistas, a los socialistas revolucionarios en Rusia al principio, a los trotskistas después. La represión de la disidencia fue implacable desde el minuto 1. Ahí está la matanza de los marineros de Kronstadt por los bolcheviques bien temprano. Y para ejercer esa represión, claro, hacía falta un aparato de seguridad potente. Indispensable. Una policía secreta omnipresente todopoderosa. La Checa en NKVD, KGB en la URSS. La Stasi en Alemania Oriental. La Securitate en Rumanía. Estos organismos vigilaban, infiltraban, detenían. Y a menudo torturaban o ejecutaban a disidentes reales o imaginarios. Fomentaban la delación, mantenían a la sociedad en un estado de miedo constante. Junto a la represión física estaba el control ideológico. Férreo, absolutamente férreo. Se buscaba controlar las mentes, eliminar cualquier pensamiento independiente. Destrucción de la sociedad civil autónoma, sindicatos libres, asociaciones. Ataque frontal a instituciones tradicionales como la familia y,
muy especialmente, la religión. La veían como un rival ideológico. Y, por supuesto, censura total en los medios, la educación, la cultura. Complementado todo con una propaganda machacona, imagino. Una maquinaria propagandística masiva, para adoctrinar a la gente desde niños, glorificar al partido, a sus líderes, demonizar cualquier alternativa. Y esto llevaba muchas veces a un culto a la personalidad exageradísimo. Stalin, Mao, Kim Il-sung, Ceausescu, presentados como figuras infamibles, genios, visionarios. El marxismo-leninismo no era una teoría política discutible, ¿no? Era una ciencia con leyes históricas inevitables, y eso justificaba cualquier cosa que hiciera el partido. Todo esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué sistemas que prometían igualdad, justicia, liberación, terminaron generando de forma tan consistente estos patrones de represión, pobreza y muerte masiva? ¿Qué explicaciones hay? Es la gran pregunta, ¿sí? Y no hay una respuesta única, claro. Los análisis históricos dan distintas perspectivas, a veces enfrentadas. Una línea argumental importante dice que el problema está en la propia ideología. ¿En qué sentido? Se argumenta que el objetivo utópico, crear una sociedad perfecta, un hombre nuevo, al combinarse con una teoría que ve la historia como una lucha violenta entre clases y que justifica tomar el poder absoluto, pues tiende a justificar medios brutales. La idea de que el fin justifica los medios para llegar a la utopía comunista habría legitimado la violencia masiva contra los considerados obstáculos, los enemigos de clase. Y esa pretensión de ser una ciencia infalible cerraba la puerta a la autocrítica, a corregir errores. Era un dogma. Otra perspectiva pone más el foco en las circunstancias históricas. Sí, este enfoque dice que muchas revoluciones comunistas triunfaron en países atrasados, devastados por guerras como Rusia o China, y que enseguida se enfrentaron a una hostilidad tremenda, interna, guerra civil, y externa, intervención de potencias capitalistas. Argumentan que esa presión constante forzó a los nuevos regímenes a tomar medidas extremas, centralización, militarización, represión, simplemente para sobrevivir, aunque claro, esto no excusa la escala ni la naturaleza de esa represión. También se habla de la simple corrupción del poder, de algo más pragmático. Es otra explicación, sí. Que más allá de ideologías o contextos, el poder absoluto corrompe. Que los líderes y el partido, una vez en el poder, se convirtieron en una nueva élite, una burocracia, la famosa nomenclatura, más interesada en mantener sus privilegios que en cumplir las promesas revolucionarias. Una traición a los ideales por la propia dinámica del poder autoritario. Y siempre está el argumento de la desviación, ¿no? Eso de que no era verdadero comunismo. Es una defensa recurrente, sí. Desde ciertos sectores se dice. Lo que vimos en la URSS China-Camboya no fue el verdadero comunismo o socialismo. Fue una distorsión terrible, una aplicación errónea, una traición, sobre todo achacada a Stalin. Intentan salvar la teoría original de sus resultados prácticos. Pero claro, los críticos señalan que esta desviación parece haber sido la norma histórica, en todas las implementaciones a gran escala, lo que pone en duda la propia viabilidad de la teoría original tal como se planteó. Si siempre sale mal, quizá el problema está en la base, ¿no? La comparación con el nazismo es casi inevitable en estas discusiones. ¿Qué puntos clave surgen al contrastarlos? Es una comparación compleja y delicada. A ver, ambos regímenes cometieron crímenes masivos y buscaron rediseñar la sociedad con violencia estatal. Eso es innegable. Pero hay diferencias importantes. El nazismo basó su ideología genocida explícitamente en la raza. El comunismo, en teoría, en la clase social, aunque en la práctica también reprimió brutalmente a grupos étnicos. El terror nazi, con sus campos de exterminio industrializados, como Auschwitz, tuvo características específicas, que no se replicaron exactamente igual en la URSS, aunque los gulags también fueron instrumentos de muerte masiva. Ojo, no hay que minimizarlo. Pero en términos de escala y duración, Ahí la diferencia es crucial, y muy desfavorable para el comunismo. A lo largo del siglo XX, los regímenes comunistas gobernaron sobre poblaciones muchísimo mayores. Piensa en Rusia y China juntas, mucho más que la Alemania nazi, y durante un periodo mucho más largo. Casi 75 años en la URSS frente a los 12 años del Tercer Reich. El resultado, el número total de víctimas atribuido a los regímenes comunistas es significativamente mayor que el atribuido al nazismo. Mucho mayor. Y además, mientras el nazismo fue derrotado militarmente y desmantelado en 1945, varios regímenes que se declaran comunistas o herederos de esa tradición siguen existiendo hoy en día. Eso también es una diferencia clave. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto?
Cayó el muro de Berlín, colapsó la URSS, parecía el fin de una era. Pero como dices, sistemas inspirados en esta ideología perduran. El legado es muy divisivo. Hay una diferencia notable en cómo se recuerda, sobre todo en Europa. Mientras el nazismo y el Holocausto reciben una condena casi unánime, una memoria caliente, el recuerdo de los crímenes comunistas es a menudo más fragmentado, una memoria fría. ¿Por qué? Bueno, varios factores. El colapso menos dramático de muchos regímenes, la dificultad para categorizar a todas las víctimas, eran enemigos de clase, víctimas políticas, de hambrunas, y quizá la supervivencia de partidos e ideologías herederas que dificultan un consenso condenatorio tan claro como con el nazismo. Y la situación actual en países como Cuba o Corea del Norte sigue generando debate. Claro. Desde luego. En esos casos, además de la represión y la ineficiencia económica del propio sistema, a menudo se mencionan factores externos. Sanciones económicas prolongadas, como el embargo de EU a Cuba, se dice que contribuyen a las dificultades. Es un factor a tener en cuenta, en el análisis sí, pero no justifica la falta de libertades o los fallos estructurales del modelo en sí. Lo que parece inevitable es ese contraste brutal persistente entre la visión utópica del principio, esa promesa de igualdad, fin de la explotación, justicia social que atrajo a tanta gente idealista, y la realidad documentada en tantísimos países. Sistemas autoritarios, pobreza generalizada, falta de libertades básicas y un coste humano. Aterrador. Ese abismo, entre la promesa y la realidad. Quizás sea la lección más fuerte que nos deja el análisis histórico del comunismo en el siglo XX. Y para cerrar, una reflexión final para quienes nos escuchan. Considerando ese coste humano inmenso y ese patrón recurrente de autoritarismo y fracaso económico, documentado en tantas implementaciones distintas del comunismo, en geografías y culturas diversas, ¿qué elementos intrínsecos de la propia ideología o de su inevitable puesta en práctica parecen llevar una y otra vez a resultados tan trágicos, tan alejados de las metas que se declaraban? ¿Es posible separar la teoría utópica de su aplicación práctica, que ha sido consistentemente represiva? Una pregunta fundamental que, la verdad, sigue resonando hoy.